Hola, qué placer saludarte. Te doy la más cordial bienvenida a este nuevo módulo donde vamos a conversar sobre cómo crear tu método, tu protocolo o tu sistema. Y es que para explicar este concepto, primero quisiera compartir contigo una gráfica. Esta figura que estoy graficando ahora mismo va a representar tu negocio. Las personas que llegan a tu negocio, las personas que están visitando tu negocio, son todas estas personas que están entrando por acá. Estas personas son interesados. Vamos a colocar acá la I de interesados en algún producto o en algún servicio que tú tienes. Una vez que están interesados, llegan y visitan tu negocio. Muchas de estas personas interesadas en tu negocio, en los productos o en los servicios que tú ofreces, terminan convirtiéndose en clientes. Ya pasaron la primera fase. Acá es donde se convierten en clientes. Después de que estas personas se convierten en clientes, empiezan a experimentar su relación contigo. Estas personas que ya se convirtieron en tus clientes, muchos de ellos o pocos de ellos, depende de precisamente tu metodología, tu protocolo, tu sistema, se convierten en clientes recurrentes. Y es acá donde está el verdadero negocio, en conseguir clientes recurrentes. Pero quiero conversar contigo sobre qué es lo que pasa en la gran mayoría de negocios. Lo que sucede en la gran mayoría de negocios, y te lo voy a poner acá con este color, es que las personas cuando llegan hacia tu negocio, porque vieron una publicidad, como te dije, porque te encontraron en redes o lo que fuere, tienen un primer contacto. Vamos a hacer el símil de que esta persona es una persona que llega a tu negocio y tiene un primer contacto. Si es que tú dentro de tu negocio no tienes un protocolo o un sistema, los pasos a seguir preestablecidos, ¿qué es lo que va a suceder? Esta persona pues no sabes cómo atenderle, le vas a tratar de dar una solución, después va a regresar acá, se va a ir acá, va a saltar hacia acá, se va a ir para acá y se transforma como en un salto constante porque no sabes hacia dónde dirigirle hasta que muchas veces sale disparada hacia el infinito. Y obviamente no se transforma en cliente. Y después de que muchas personas entran y siguen todo este recorrido sin un sistema preestablecido, muy pocas terminan convirtiéndose en clientes. Pero acá es donde está la catástrofe más grande. Cuando llega una persona y se convierte en tu cliente, tampoco tienes un sistema, un método preestablecido. Entonces, ¿qué sucede? Pues esta persona empiezas a apagar incendios. Quieres darle un servicio y no se siente conforme, entonces retrocedes. Después le das otro servicio, retrocedes, te vas más hacia acá, regresas, subes, bajas, le dices, ok, volvamos a hacer esta parte de acá. No, estuvo mal. Ok, vamos hacia acá, vamos a volverlo a hacer. Y empieza esta persona hasta que puede terminar disparándose para acá. Y acá es donde tienes los clientes molestos. Muy pocos de estos clientes o casi nadie te vuelve a comprar. Y si es que nadie te vuelve a comprar, este cliente recurrente donde está el verdadero ingreso se vuelve inexistente. ¿Por qué? Porque muy pocas personas de las que visitaron tu negocio, de estas personas de acá, muy pocas personas se transformaron en clientes, muy pocas pasaron esta barrera. Y de las que pasaron esta barrera, ninguna llegó a convertirse en un cliente recurrente. Y esa es la razón por la cual la gran mayoría de negocios fracasan. Porque no tienen un sistema preestablecido. Ahora, ¿qué es lo que tú debes crear? Cuando nosotros hablamos de sistemas o protocolos, tú debes saber exactamente qué es lo que va a pasar con tus prospectos, te lo vamos a poner por acá, con tus prospectos, cuál va a ser el recorrido vamos a ponerlo bien, ok, prospectos, cuál es el recorrido que estos prospectos van a realizar cuando entran en contacto con tu negocio, es decir, el recorrido de prospecto a cliente, ¿de acuerdo? Y también debes tener sumamente claro ¿cuál va a ser el recorrido del cliente una vez que te compra un producto? ¿Cuál es el recorrido del cliente hasta que finalizas
con su proyecto. En este momento, este cliente puede convertirse ya en un candidato a ser un cliente recurrente. Y de la misma manera, debes tener un procedimiento que este cliente que finalizó el proceso, voy a poner acá cliente fin, el cliente que finalizó el proceso, ¿cómo puedes hacer para que se convierta en un cliente recurrente? Estos son procesos que deben estar previamente establecidos y delimitados dentro de tu negocio. Si es que los tienes establecidos de forma correcta, vas a obtener muy buenos resultados. Si es que no, pues vas a perder muchos clientes y muchos clientes recurrentes. Entonces, en la primera fase vamos a analizar qué es lo que tú debes hacer con la fase prospecto cliente. En esta primera fase, o llamémosle así, la fase número 1, vamos a colocarlo acá, fase número 1. ¿Qué es lo que tú debes hacer o realizar en esta fase número 1? La fase número 1 es de prospecto a cliente. Lo que primero debes hacer es identificar cuál es el camino que esta persona va a seguir. Como por ejemplo, en cuanto llega la persona, pues vas a definir un asesor, vamos a hablarlo así, un asesor que va a atender a esta persona. Este asesor que va a atender a esta persona va a empezar, en cuanto asignas el asesor, va a empezar definiendo cuál es el problema de esta persona o cuál es la solución que está buscando esta persona. Después de ello, después de que identifique el problema o la solución, le va a dar la respectiva asesoría para que pueda encontrar la mejor solución a su problema. Una vez que le da la asesoría para que pueda encontrar la solución a su problema, le va a pasar los posibles escenarios o las posibles opciones que esta persona tiene para trabajar contigo. Después de ello, va a pasarle una cotización con los posibles servicios y finalmente, cuando pase la cotización, va a ser un seguimiento y este seguimiento va a ser un seguimiento que se lo va a establecer, por ponerte un ejemplo, cada 48 horas en la primera fase, hasta que esta persona se transforma en un cliente. Esta pequeña secuencia que te acabo de hacer ahora es una secuencia que probablemente se acople a tu negocio o probablemente no. Es simplemente un ejemplo de un protocolo que tú debes seguir para los nuevos posibles clientes. Si es que tú tienes un protocolo establecido, una hoja de ruta, un mapa, vas a saber exactamente en qué fase se encuentra tu posible cliente. Y cuando esta persona se transforme ya en tu cliente, vas inmediatamente a pasar a la fase número 2, que es la de cliente. Y en la fase número 2, así como en la fase número 1, tu principal misión, vamos a ponerlo acá, tu principal misión era vender, ¿sí? Vender. En la fase número 2, donde tienes un cliente y vas a hacer que este cliente se transforme en un cliente feliz una vez que has terminado de darle tu servicio, en la fase número 2, tu principal misión es sorprender. Porque un cliente sorprendido definitivamente es un cliente feliz que va a volver y al final se va a transformar en un cliente recurrente. Entonces, en esta segunda fase, ya después de que esta persona que fue tu prospecto se transformó en tu cliente, debes de igual manera definir la metodología. La primera parte es el onboarding, ¿de acuerdo? Que se le conoce como la fase de abordaje. Esto es sumamente importante. Cuando tú tienes un nuevo cliente, ¿cómo lo recibes? De pronto, ¿qué le regalas? De pronto, ¿qué le propones? ¿Qué le planteas? ¿Qué metodología o qué secuencia? Etcétera, etcétera, etcétera. Esto es sumamente importante. Recuerda que la primera impresión cuenta. ¿Cuál es tu proceso de abordaje de este cliente? ¿Cómo lo estás recibiendo? ¿Cuál es la impresión que este cliente se va a llevar contigo una vez que ingresa a tu negocio? Como cliente ya. Después del proceso de abordaje viene la parte de organización,
que es básicamente cómo estás tú organizado, ¿ok? ¿Cómo estás tú organizado? El proceso de organización. ¿Cómo vas a plantear el proyecto? Le va a decir, mira, dentro de la organización vamos a tener reuniones de esta manera, reuniones, si es que caben, obviamente, dentro de tu giro de negocio. Te voy a enviar informes cada semana sobre los avances. Aparte de las reuniones, aparte de los informes, vamos a utilizar esta plataforma para que tú puedas ver avances de tu proyecto, etcétera, etcétera, etcétera. Vas a compartirle cómo estás organizado. Después pasas ya a la parte de ejecución. Y en la parte de ejecución debes saber exactamente qué hace cada persona. ¿Qué fases del proyecto son abordadas por quién dentro de tu negocio? Y aquí quiero hacerte una reflexión sumamente importante. Hay muchas personas que, y quizás sea tu caso, tienen negocios pequeños. Y dicen las personas, bueno, mira, es que yo tengo un negocio pequeño, entonces en mi caso no cabe el qué, quién, porque el qué es todo y el quién siempre soy yo. No funciona así. Desde que tú tienes un negocio pequeño, tú siempre debes pensar en crear una estructura, porque no siempre vas a hacer un negocio pequeño. Vas a crecer, vas a llegar mucho más lejos y en el momento que tu negocio crezca, tú vas a tener más personas colaborando con tu negocio. Y si estas personas que están colaborando con tu negocio no tienen preestablecido ya cuáles son sus labores, entonces aquí, en este punto, vas a encontrar un punto de quiebre de tu negocio. Y eso es lo que no queremos. Por eso es que desde un principio debes ocuparte de esta parte de acá. ¿Qué persona o qué labor va a ser abordada por quién, por qué persona? Y de esa manera vas a empezar a crear desde aquí tú un mapa de ruta y responsabilidades, ¿no es cierto? Mapa de ruta y de responsabilidades. Y eso te va a permitir que cuando tu negocio siga creciendo, sepas exactamente qué persona que contrataste va a encajar en qué lugar determinado y no vas a estar apagando incendios. Te das cuenta que de esta manera estamos creando todo un proceso y al final, cuando termina tu proyecto, ¿cuál es el fin? ¿Sí? Es decir, al final, ¿qué vas a entregar? ¿Qué informe vas a entregar? O simplemente cómo vas a finiquitar la relación con tu prospecto, con tu cliente en este caso. Y al final de esto, súper importante, ¿qué sigue? ¿Qué más le vas a ofrecer? ¿Cómo le vas a dar un seguimiento para que al final se convierta en un cliente recurrente? Si tú te das cuenta, este es el protocolo o el sistema que tenemos montado para la fase número 2. Y lo propio va a pasar con la fase número 3, para hacer que este cliente, que fue un cliente feliz, finalmente regrese y se transforme en un cliente recurrente. Pero lo que debes tomar en cuenta acá es que esta última fase es básicamente una fase de seguimiento. Oye, mira, resulta que hace 2 meses terminamos de trabajar contigo, cuéntame cómo te ha ido con el producto, cómo te ha ido con el proyecto, necesitas ayuda en algo, te podemos brindar asesoría adicional o inclusive puedes apalancarte en cosas gratuitas, como te damos una sesión gratuita, una consultoría gratuita, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Ahora, sumamente importante. Para realizar toda esta planificación, muchas veces necesitamos de la ayuda de paquetes informáticos, ¿no es cierto? De diferentes software que nos permita realizar estas planificaciones y estos seguimientos de mejor manera. Existen muchísimos en el mercado y acá te voy a dar idea de algunos de ellos para que tú puedas evaluarlos, para que puedas analizarlos y para que puedas conocer cuál de ellos te conviene mejor. Mira, voy a empezar por uno de los más conocidos en el mercado que se llama Monday, ¿de acuerdo? Este es uno de los más conocidos en el mercado. Pero aparte de Monday tienes otros también como Asana, este es otro también como Trello. Este es otro de los que son también muy conocidos en el mercado. Existe otro que se llama Fabro, ¿sí? Y también existe otro que se llama ClickUp.
App. Bueno, esto entre algunos, ¿no? Existen muchísimos en el mercado. Yo te diría que de todo lo que he probado, pues Monday es muy bueno. Asana también es muy bueno, Trello es muy bueno, Fabro también. Pero si yo tuviera que calificar con respecto al desempeño del software, yo diría que este de acá y ClickUp se llevan la delantera. ¿Sí? Son muy avanzados, tienen muchísimas opciones sumamente interesantes para que puedas organizar tu trabajo de forma metódica, para que puedas crear ese mapa de ruta, para que puedas tener deadlines, porque no hay nada peor dentro de tu metodología, dentro de tu sistema, que quedes mal con tu cliente, que no le cumplas el día y la hora adecuada a la cual le ofreciste algo. Con respecto a la parte económica, pues yo creo que Monday es el más costoso de todos. Por allí Asana tiene un costo medio, Trello también tiene un costo medio, Fabro tiene un costo medio y pues ClickUp es el más económico de todos. De hecho, esta es la aplicación que nosotros utilizamos dentro de nuestra empresa. Y te invito a que lo puedas revisar, a que lo puedas chequear y a que puedas ayudarte o apalancarte en este tipo de sistemas. ¿Cuál es la otra opción? La otra opción es que lo hagas de forma empírica, llamemos así, con, no sé, con un documento de Excel, de forma mucho más rudimentaria, pero conforme tu negocio crece vas a empezar a perder el control. Y allí es cuando tienes que apalancarte de este tipo de sistemas que te van a ayudar a hacer la vida mucho más fácil, a tener un control más detallado, inclusive estadístico, de qué es lo que ha ido sucediendo con cada uno de tus clientes en cada una de las fases. Entonces ya sabes qué es lo que hemos hablado acá y creo que la palabra clave se resume en esto: mapa de ruta. Si podría resumir de alguna manera todo lo que hemos visto en esta lección, es que si tú estás en un punto A y quieres llegar a un punto B específico, vamos a ponerlo acá, tú debes conocer exactamente qué ruta es la que debes seguir para pasar del punto A al punto B. Este es tu mapa de ruta. Cómo vas a abordar a tu posible cliente, qué vas a hacer, cómo le vas a vender más, cómo vas a hacer el proceso ya cuando te compró, etcétera, etcétera, etcétera. Si no tienes el mapa de ruta, pues vas a estar recorriendo un camino así, muy difícil de transitar y más allá de difícil de transitar, en el cual vas a perder mucho dinero y la experiencia de tu cliente va a ser desastrosa y vas a llegar al destino si es que llegas algún día. Pero ¿qué va a implicar esto? Más tiempo, te vas a demorar más en conseguir resultados, más dinero invertido o perdido en este caso, porque pues obviamente vas a perder dinero o vas a dejar de ganar dinero, porque pues obviamente invertiste más recursos y pues es más molestias hacia tu cliente. Esto es lo que pasa cuando tú no tienes un mapa de ruta definido. Ahora ya sabes que el mapa de ruta pues debes hacerlo tanto para la parte de venta, es decir, desde que tu prospecto llega hasta que se transforma en un cliente, cuanto para la parte de experiencia del cliente, desde que el cliente llega, cuál es el proceso de onboarding y cuál es el desarrollo del cliente dentro de tu negocio para que al final puedas conseguir pero muy buenos resultados. Así que ya sabes, empieza a trabajar en tu mapa de ruta, un concepto sumamente clave que te va a permitir desarrollar procesos, sistemas, metodologías para saber cuál es todo el recorrido de tu cliente o de tu prospecto desde que tiene contacto con tu negocio hasta que termina su relación. Y espero que tu recorrido sea la línea negra y no la línea roja. Y apaláncate en este tipo de paquetes informáticos que pues ayudan muchísimo a que tengas todo organizado. Y finalmente voy a hacer hincapié en esta parte de acá que es sumamente importante. Desde el principio define responsabilidades. Así seas tú solo dentro de tu negocio, empieza a definir qué responsabilidad lo haría qué persona. Proyéctate. Piensa que después de un tiempo tú vas a tener a mucha gente trabajando allí.
qué puestos vas a crear y qué personas van a hacer cada parte o cada una de las tareas de tu negocio. Eso es sumamente importante y te va a dar muy buen conocimiento y te va a ayudar a tener todo organizado desde mucho antes. Espero que te haya servido de mucho esta lección y nos vemos en la próxima.